Abrimos la pestaña de File y seleccionamos la opción de New y posteriormente Family. Se despliega una ventana donde muestra distintas familias que se pueden crear. En este caso vamos a abrir la carpeta English y seleccionamos la plantilla Metric Window. Para empezar, vamos a crear unos reference planes para posteriormente crear un parámetro de marco o frame de la ventana. Esto nos permitirá ajustar el tamaño del marco después. Para hacer esto, seleccionamos la vista exterior y después podemos copiar los planos de referencia existentes o crear unos nuevos desde la pestaña Create. Para crear los parámetros, seleccionamos la herramienta Align Dimension y acotamos los planos de referencia que creamos para hacer el marco de la ventana. Seleccionamos las dimensiones y posteriormente seleccionamos la herramienta Create Parameter en la pestaña Modify. Este parámetro sirve para ajustar el tamaño del perfil de la ventana, de la misma manera que creamos el parámetro para el espesor del marco. Es de gran utilidad crear todos los parámetros que vayamos a utilizar en la ventana, al igual que todos los planos de referencia que acotan. De esta manera nos aseguramos de crear los planos de referencia necesarios y las extrusiones y formas que creemos funcionarán conforme a estos parámetros. En este caso vamos a crear el parámetro de espesor de marco o Frame Thickness e INSE. Estos parámetros los creamos desde la vista lateral y sirven para modificar el espesor del marco o la posición del marco con respecto a la cara interior del muro. El siguiente paso es crear una extrusión alineando y ajustando las líneas con los reference planes. Es importante siempre bloquear con el candado todas las líneas. De esta manera nos aseguramos que la extrusión cambie dependiendo de la dimensión que escribamos en el parámetro. Es necesario ajustar el comienzo y final de la extrusión. Abrimos la vista Left y acá restringimos el comienzo y final de la extrusión con los planos de referencia. Seleccionamos el elemento al que queramos añadir un parámetro de material y en las propiedades seleccionamos el cuadro al lado de la descripción del material. Se abre un menú y allí nos da la opción para crear un parámetro de material, en este caso el marco de la ventana. El vidrio de la ventana se puede restringir a partir de los mismos planos de referencia ya creados en el alzado frontal. Sin embargo, se necesita crear unos planos de referencia desde la vista Left o Right para restringir su espesor. Para este ejemplo vamos a crear el vidrio centrado dentro de los parámetros de espesor del marco. Creamos un plano de referencia en el centro, lo acotamos y damos clic en la opción Dimensiones EQ para centrar y restringir el plano de referencia central con respecto a los laterales. La extrusión del vidrio se puede crear desde el alzado frontal y sus líneas se pueden restringir a partir del marco o de los planos de referencia. Haciendo esto nos aseguramos de que el tamaño del vidrio cambie dependiendo de los parámetros de ancho y alto de la ventana. Después, creamos los planos de referencia para restringir la extrusión del vidrio. Acotamos los planos de referencia creados con el plano de referencia central. Y finalmente creamos un parámetro de espesor de vidrio. De igual forma, podemos simplemente restringir el espesor del vidrio con una dimensión que acote los planos de referencia. Ahora vamos a probar el funcionamiento de los parámetros creados antes de guardar y cargar la familia a un modelo. Comenzamos añadiéndole materiales diferentes tanto al marco de la ventana como al vidrio. Hacemos clic en la opción Family Types. Desde acá se pueden cambiar los materiales, los parámetros de ancho y el alto, al igual que el espesor del marco e INSE. Probamos cada uno de los parámetros sin cerrar la ventana y para esto hacemos clic en Apply.
Para hacer una familia de persiana paramétrica, debemos empezar creando una familia anidada para el elemento de persiana que vamos a replicar. Podemos utilizar una opción genérica para esto. Es preferible crear parámetros como material, espesor, alto, etcétera, para posteriormente poder editar el elemento también. Sin embargo, el parámetro más importante que podemos crear es el ancho del elemento. Se puede interpretar también como largo de elemento. Este parámetro lo vamos a asociar con el ancho de la ventana o width. Una vez creado el parámetro width, procedemos a crear una extrusión que represente el perfil de la persiana desde una vista lateral. Es posible asociar este perfil a otros parámetros para después crear varios tipos de perfil. Ya con la extrusión creada, debemos asociar cada extremo con los planos de referencia que acota el parámetro width. Para esto, extendemos manualmente la extrusión hacia cada extremo y cuando toque el plano de referencia hacemos clic en el candado para que de esta manera quede restringida. Probamos el funcionamiento de los parámetros, guardamos la familia con el nombre de nuestra preferencia en una ubicación adecuada y después cargamos esta familia dentro de la familia de ventana que habíamos creado. Localizamos la familia de persiana alineando centro con centro y también ajustando la altura y posición de esta en cada eje. El siguiente paso es crear un parámetro para el ancho de cada elemento de persiana, es decir, un ancho igual al ancho de la ventana menos el marco de la ventana. Utilizaremos una fórmula que sea igual al parámetro width menos entre paréntesis frame por 2. Posteriormente, abrimos las propiedades de la familia anidada y seleccionamos el recuadro al lado del parámetro width. Se abre un recuadro con los parámetros de la familia de la ventana y lo asociamos con el parámetro de la persiana que habíamos creado con anterioridad. Posicionamos la persiana tanto en altura como en planta. Para esto, alineamos y restringimos el movimiento de la familia anidada mediante los planos de referencia. El siguiente paso es crear una matriz a partir del elemento de persiana que creamos. La idea es crear una repetición de elementos en vertical que dependiendo del alto de la ventana se ajuste al número de elementos que caben dentro. Para esto seleccionamos el perfil de la persiana y después la opción Array ubicada en la pestaña Modify. Copiamos el elemento dependiendo de la altura del perfil. Ponemos un número cualquiera de repeticiones y seleccionamos la línea al lado del número de elementos que tiene la matriz. Arriba a la izquierda en la barra verde se mostrará una opción para agregar un parámetro al número de elementos. Después abrimos las propiedades de la familia y en la parte inferior se encontrará el nuevo parámetro. Debemos escribir una fórmula que sea igual a la altura de la ventana menos 2 veces el ancho del marco y esa distancia dividida en la altura del perfil. Para que el material de los perfiles de la persiana se pueda editar, primero se debe agregar el parámetro del material al perfil y después se debe agregar un parámetro dentro de la familia de la ventana que esté asociado con el material del perfil.
Finalmente, comprobamos que todos los parámetros de la ventana estén funcionando correctamente y después cargamos la familia a un proyecto nuevo para comprobar su funcionamiento ya dentro de un modelo de Revit.